sean bienvenidos al programa Escudriñando las Escrituras. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Nos sentimos contentos de compartir con ustedes este programa especial donde podemos llegar a muchos hogares, también a muchos lugares donde nos escuchan. Posiblemente nos esté escuchando a través de la FM del 102.7, del 96.5, a los que nos ven a través de las páginas en Facebook, aquellos también que nos ven a través del canal de YouTube, pues muchas gracias por acompañarnos semana tras semana. Y ya hemos pasado la segunda semana de este año. ¿Cómo la ha pasado usted? Deseamos que nuestro Dios pueda seguir bendiciéndole grandemente. En esta oportunidad tendremos también el momento para también tener el repaso de la lección de esta lección número 3, Jesús, el Hijo Prometido. Y el texto especialmente lo encontramos en Hebreos, el capítulo 1, el verso 2 y el verso 3. Y dice de la siguiente manera: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Un mensaje muy especial que nos trae el libro de Hebreos, que durante esta semana tiene como título Jesús, el Hijo Prometido. Sean bienvenidos en este momento, pues también nos sentimos contentos de presentar una vez más a Omar, nuestro compañero. Omar, qué gusto tenerte una vez más con nosotros acá en el programa, y por supuesto te damos el espacio también para saludar a toda nuestra audiencia. Así es, Denilson, y nos sentimos muy alegres, muy contentos, llenos de la bendición de Dios nuevamente por estar Amén. aquí en este programa tan maravilloso que también nos invita a poder profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Y como tú lo mencionabas, el título de esta semana que deseamos compartir es Jesús, el Hijo Prometido. Entonces, a la luz del texto bíblico, de igual forma, creo que esta semana, Denilson, vamos a desenvolver especialmente lo que nos trae el libro de Hebreos en su capítulo 1, del versículo 1 hasta el 4. Eso es maravilloso y Amén, lo vamos a ir desenvolviendo, ¿verdad? Así que para nuestros queridos hermanos que nos escuchan y nos ven, que puedan acomodarse en estos momentos y compartir juntamente con nosotros de la palabra de Dios. Amén. Esta semana tendremos también 3 puntos importantes para poder desarrollar, así como lo hemos hecho también cada programa. Y el primer tópico, la primera parte que vamos a tocar es Jesús cumple la promesa. También nuestra siguiente parte es la naturaleza de Cristo. Y nuestra tercera parte, nuestro tercer tópico, también es un mensaje especial que también tenemos para ustedes en estos postreros días. Esas son las 3 partes en el cual están divididos también pues nuestros consejos, nuestros comentarios de este día. Así que antes de poder iniciar, vamos a dirigirnos a Dios en oración. Omar, queremos pedirte a ti que puedas tener este privilegio. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre nuestro, que su morada es en el cielo, que la honra, la gloria y el poder sean para usted, Señor Jesús. Gracias le damos por la oportunidad y el privilegio grande que nos da de tener su santa palabra y de poder estudiarlo, analizar también. Rogamos en estos momentos que el Espíritu Santo pueda poseerse de nuestras mentes y de nuestros corazones para poder entender lo que usted nos quiere dar a conocer, Señor. De igual forma, de todo corazón se lo suplicamos, pueda ayudarnos, Señor, a llevarlo a la práctica, a que cada vez que nosotros estudiemos, entendamos algo también, podamos guardarlo en nuestro corazón para nuestra vida diaria. Le rogamos también su compañía y en sus manos encomendamos este estudio. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Iniciamos hablando de nuestra primera parte, y Omar, es un mensaje especial también que nosotros tenemos, ¿verdad?, a través del libro de Hebreos, porque es un mensaje que por medio de Dios nos ha llegado, ¿verdad?, por medio también especialmente del apóstol Pablo, ¿verdad? Dios envió ese mensaje y nos damos cuenta especialmente de que después de que Adán y Eva son creados, lastimosamente, pues ellos cayeron, ¿verdad? Pero también Dios hace una promesa maravillosa
Dios hace una promesa también. Y la primera promesa que encontramos en la Biblia es la ahí dicha en Génesis el capítulo 3, el verso 15, donde dice, ¿verdad? Enemistad pondré entre ti y la mujer. Le habla a la serpiente, entre tu simiente y la simiente de ella. O sea, haciendo referencia a que vamos a tener a alguien que esté victorioso sobre quién, sobre el pecado. Alguien que nuevamente retome el gobierno de este mundo. Y especialmente decimos que Jesús cumple la promesa. Pero Hebreos entonces nos inicia diciendo en estos postreros días, porque al parecer Pablo como que pues él ya cree, ¿verdad? Más ya en los últimos tiempos. En los últimos tiempos, pero él está diciendo en estos postreros días, como que él haciendo referencia a que él vive en el tiempo del fin ya. Y algunos pueden preguntarse al decir, bueno, pero si ya han pasado tantos años desde que Jesús vino por primera vez, y cómo pueden ser los últimos días, pero nos damos cuenta que también Dios siempre quiso enviar un mensaje, pero en Jesús especialmente se cumple esa promesa. Así es, Denilson, y es importante resaltar de que, como tú decías, cuando Adán y Eva caen en pecado, pues Dios les promete un hijo. Desde ese momento, de igual forma, a Abraham se le prometió, ¿verdad? De igual forma a David. Eso es tan importante de saberlo porque podemos resaltar de que cuando ellos pensaban que, bueno, el tiempo está cerca, entonces Adán y Eva pensaron ese hijo que iba a ser su primer hijo, ¿verdad? Y bueno, entonces esto va a durar poco tiempo y bueno, nos vamos a salvar. Pero en realidad nos damos cuenta que esa promesa se cumplió miles de años después. Y a la luz de lo que tú también comentabas, es de que aquí Pablo hace mención en los postreros días, porque es que él creía que en realidad vivía en los últimos tiempos, y es que sí vivía en los últimos tiempos, porque a partir de que Jesús viene a esta tierra, desciende, ¿verdad? Y se encarna como hombre, y pues salva a la humanidad. A partir de ese momento nosotros estamos viviendo en los últimos días. Por eso es que Pablo también dice y resalta en estos postreros días, en estos últimos tiempos, ¿verdad? Y por eso es que de igual forma Hebreos en su capítulo 1, versículos 1 al 4, pues Pablo resalta eso también, el mensaje del Hijo encarnado de Dios. Amén, interesante. Yo quisiera hacer notar entonces algunos textos que la lección también nos cita. Pero, por ejemplo, yo quiero leer uno en especial, lo que dice Deuteronomio el capítulo 4, el verso 30, que dice especialmente con el mensaje, ¿verdad? Cuando estés en angustia y te alcancen todas estas cosas, si en los últimos días te vuelves a Jehová tu Dios y oyes su voz, dice. O sea, ¿qué últimos días está hablando? O sea que en este tiempo en el cual pues se estaba formando el pueblo de Israel, y que por cierto, ¿verdad? Deuteronomio fue nuestro estudio del trimestre pasado, pero haciendo referencia a un tiempo que viene. Y como decías tú muy bien, ¿verdad? La primera promesa fue hecha también a Adán y Eva. Luego se traslada especialmente en Abraham porque le dice, ¿verdad? En tu simiente va especialmente recibir bendición, y esa bendición en ti vas a ser bendición para todo el mundo. Impresionante. Amén. Pero la semana pasada, y yo quiero resaltar algo aquí interesante, Omar, porque hablábamos de que en alguien pudo cumplirse eso, en el rey davídico, que es Jesús, que lo vamos a ver más adelante también, ¿verdad? Exacto. Como él nuevamente vemos que retoma ese gobierno. Pero decíamos que nadie pudo ser fiel, todos fallaron, hasta Abraham falló, David falló, pero ¿quién no falló? Jesús. El Hijo prometido. El Hijo prometido, ¿verdad? Así que es impresionante porque nos damos cuenta que Dios ha hecho muchas promesas, Omar. Y esa es una de las partes que también vemos el día domingo. Que pues en el tiempo en el cual Dios siempre tuvo al pueblo, siempre les presentó promesas. Va a haber una nueva creación, van a ser resucitados, van a ser... Amén. Pero en Jesús empieza a cumplirse todo eso también. Él es el precursor, por decirlo así, el representante que también va y es el que también toma parte de las primeras promesas, de las promesas en primer lugar que Dios ha hecho. Claro, y es que es tan importante de saber, Denilson, de que esa promesa del Hijo prometido se da resultados eso miles de años después. Tal vez pudieron haber pensado, ¿no? Así como David, Abraham, pero han pasado tantos años y la promesa no se cumple. ¿Qué me hace pensar que sí se va a cumplir? Bueno, David murió y no vio la promesa, ¿verdad? De igual forma Abraham, y tal vez ellos pensaron, o bueno,
Pudieron haber pensado, ¿y si no se cumple? ¿Y si solo es una falacia? ¿Y si no es cierto? Pero en realidad nos damos cuenta de que la promesa se cumplió. Y hoy en día también tenemos promesas de Nilsson, que sin duda alguna se van a cumplir. En cierto modo, creamos o no creamos, se van a cumplir. Y una de esas promesas es de que Jesús va a volver. Y podemos pensar, pero Jesús va a volver, eso lo estoy escuchando yo desde que era niño, hace cuántos años, y no pasa nada. Pero en realidad debemos de estar alerta porque, bueno, como dice la palabra de Dios, el Señor no retarda su promesa, que como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente con cada uno de ellos para que se arrepientan, procedan al arrepentimiento. Eso es maravilloso. Así que debemos de aferrarnos a las promesas de Dios. Y yo creo que aquí hay un mensaje especial donde queremos comunicar especialmente a usted que nos escucha, que nos ve. Dios ha prometido. Y cuando Dios dice algo es porque se va a cumplir, ¿verdad? Amén. Pero cuando Dios promete, eso es algo mucho más seguro. En ese momento, también así como lo dice el mismo libro de Hebreos, los padres vieron de lejos la promesa, pero se cumplió en Jesús. Y es que en Jesús es donde vemos también que nosotros podemos recibir la promesa. Dios dio la promesa de resurrección y a través de la resurrección de Él es que nosotros esperamos también que si tal vez posiblemente usted ha también visto la muerte de un ser querido, pero ha creído en Jesús, Él resucitará también en ese día glorioso. Amén. Cuando Jesús venga. Él prometió una nueva creación, pero inicia una nueva creación en nuestra vida espiritual. Así que el mensaje especialmente de estos postreros días es para decir cada día más esa promesa de que Jesús viene por segunda vez. Amén. Va a llegar. Y esas promesas que Dios ha hecho y que se han cumplido con Jesús, pero se cumplirán con su pueblo, están cerca para cumplirse, Omar. Y Amén. Qué esperanza es la que tenemos. Eso es maravilloso. Así que aferrémonos a cada una de esas promesas. Incluso podríamos reclamarlo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos sintamos mal, Señor, tú has prometido estar con nosotros. Tu palabra dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que esas promesas debemos de reclamarlos a nuestro Padre Celestial como hijos que confiamos en Él. Cuando un hijo tiene hambre, ¿qué hace? Va a su padre, a su madre. Yo tengo hambre, dame algo, dame de comer. Así nosotros también con nuestro Padre Celestial. Amén. Vayamos a Él confiados sabiendo de que Él nos escucha. Esas son las promesas de Dios. Amén. Bueno, interesante, pero Omar, ahora, ¿cómo podemos llegar a ser un poco más explícitos, entendidos, cuando decimos que Dios nos ha hablado por el Hijo directamente, ¿verdad? Dios habló de muchas formas y Dios siempre empezó a hablar desde que especialmente Adán y Eva fueron creados, si podemos decirlo, ¿verdad? Dios se comunicaba con ellos, luego lastimosamente, ¿verdad? La entrada del pecado disminuyó esa comunión, pero Dios seguía comunicándose con ellos. Dios siempre habló a través de los profetas también, como Amén. Dice, ¿verdad? Especialmente Hebreos el capítulo 1 también, pero luego habló especialmente en el Hijo. Y me gustaría leerlo para que podamos también entrar y poder comprender lo que el libro de Hebreos nos está presentando, ¿verdad? Dice Hebreos el capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días, ¿verdad? Como lo leíamos, ¿verdad? Que estamos viendo. Exacto. Dice entonces, nos ha hablado por el Hijo. Otras versiones pueden decir en el Hijo, porque a través de Jesús nosotros recibimos un mensaje. Hubo un tiempo, como se le conoce el tiempo intertestamentario, en el cual fueron 400 años de silencio, ¿verdad? Donde no se ha expresado nada, Dios no ha comunicado nada directamente, pero nos damos cuenta que Jesús viene, y como dice también San Juan 1, ¿verdad? Él es la palabra también de Dios. Él es el mensaje. No solo es el mensajero, sino Él es el mensaje también. Claro, y es que yo quiero resaltar algo, ¿verdad? Es que cuando recordamos la historia, cuando los discípulos van a Jesús y le dicen, Jesús, muéstranos al Padre, le dicen. ¿Y qué responde Jesús? Miren, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué estaba diciendo allí? Yo vengo a revelar al Padre. Dios nos habla por medio del Hijo. Es que el Hijo es la misma palabra de Dios. No es que Jesús, bueno, muchas veces, yo aquí quiero hacer un paréntesis de Nilsson. Tal vez no va muy acoplado a nuestro tema, pero sin embargo es algo que a veces uno surge en su mente las preguntas y la idea de que Jesús, como se le menciona, el Hijo de Dios en realidad es como que un ser creado, ¿no? Que tuvo inicio, exacto. Pero en realidad la palabra Hijo de Dios se le da ese nombre a Jesús
únicamente en el plan de salvación, en el plan de redención del hombre, porque Él iba a nacer de un hombre, ¿verdad? Para también velar esa luz eterna que compartía con el Padre Celestial. Entonces, cuando nosotros analizamos y se le hace ver a Jesús como el Hijo de Dios, no es que en realidad pues Jesús tuvo inicio, fue creado, no, sino que en realidad se le da ese nombre únicamente en el principio de la redención del hombre. Aquí cierro este paréntesis, ¿verdad? Quería aclarar esto. Y pues sin embargo, a lo que vamos es que en realidad Dios se manifiesta y hace todas las obras desde la creación y hasta la redención del hombre, lo hizo por medio de Jesús. Amén. Exacto. Es interesante entonces porque como tú dices, se conoce a Jesús especialmente en ese tema de la redención, ¿verdad? Especialmente podemos darnos cuenta que cuando hablamos de que Dios especialmente comunica un mensaje es porque Dios quiere acercarse, ¿verdad?, a su pueblo directamente. Y yo quiero que lo llevemos a esa perspectiva, porque va a ser parte, y esta es una introducción ya a nuestra segunda parte de nuestro tema, ¿verdad? Que por cierto, pues siempre nuestro deseo es que podamos ver el mensaje de Dios. Dios desea comunicarse con nosotros, Dios desea hablarnos. Y Omar, si podemos entonces decir, ¿verdad?, que hubo un tiempo en el cual, pues lastimosamente, por la separación que el pueblo de Dios tuvo con Dios, ¿verdad?, hubo una pausa, como decíamos. Pero luego envía al mismo Jesús para comunicar ese mensaje. Y la ¿verdad? verdadera palabra. Y la verdadera palabra. ¿Por qué? Porque en Jesús encontramos entonces todo lo que Él había hecho referencia. ¿Cómo conectamos lo que hemos dicho? Dios había prometido desde mucho tiempo, especialmente en el tiempo antiguo o en el Antiguo Testamento, que Dios iba a restablecer a su pueblo, Dios los iba a rescatar, Dios les iba a hacer. Siempre se encuentran promesas. ¿En quién se cumplen? Hemos dicho, en Jesús. En Jesús. Él es el que también recibe esa promesa. Entonces, el mensaje que trae Jesús es decir, miren, en mí pueden recibir eso, ¿verdad? No, como decíamos, yo no solo soy el mensajero, yo te traigo esto, Omar, no. Yo soy el mensajero, yo soy eso que Dios quiso comunicar. Amén. Directamente. O sea que cuando nosotros decimos que Dios nos ha hablado a través del Hijo, es que si nosotros queremos recibir el mensaje de Jesús, debemos vivir una experiencia con Jesús. Amén. Y yo creo que eso es lo que hace la diferencia entonces, de que cuando comprendemos realmente lo que es Jesús, ¿verdad? Él es el mensaje. Dios prometió, pero en Él tú puedes recibir esa promesa, entonces decimos, ¿verdad? Entonces no se trata de solo leer el mensaje, sino de vivir una experiencia con ese mensaje, que el mensaje es Jesús realmente. Claro, y yo quisiera leer algo interesante, Denilson. Adelante, lo que encontramos aquí en el libro de Isaías, en su capítulo 7 y versículo 14. Dice así: Adelante. Pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel. Más adelante, el libro de Mateo da el significado de Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Eso qué significa? Dios ha descendido, el deseado de todas las gentes ha llegado, está con nosotros, Dios con nosotros. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús, su Hijo amado, y bueno, nuestro Señor Jesús de nosotros también. Pensemos en lo que significa que Jesús, Dios con nosotros, haya venido a esta tierra. ¿Por qué esta verdad debería darnos tanta esperanza, Denilson? Eso es maravilloso, porque Él se hizo carne por nosotros. Eso lo sabemos de memoria. Quizás desde niños hemos escuchado eso, pero no basta solo con oír, hay que poner en práctica. Y me gustó lo que tú decías, especialmente tener una experiencia de vida con Jesús. Claro, y como decíamos, ¿verdad? Este es un mensaje de esperanza, un mensaje de esperanza. Esto es un comentario que tenemos acerca de que en Jesús se cumple la promesa. Amén. Vamos a ir a una pausa en este momento y volveremos con la segunda parte de nuestro estudio de la cartilla de Escuela Sabática. Estamos de vuelta, muchas gracias por estar con nosotros en la presentación de este programa. Estamos con ustedes en el programa Escudriñando las Escrituras. Hoy saludamos a los que nos ven a través de las diferentes páginas en Facebook, a los que también nos escuchan a través de la FM, a los que nos ven a través de YouTube. Gracias por compartir con nosotros de este programa especial. Entramos a nuestra segunda parte
la naturaleza de Cristo. Vamos a comprender ahora, Omar, cómo es que también Dios envía un mensaje, decíamos, ¿verdad? Podemos conocer a Dios a través de ¿quién? A través de Jesús. De Jesús. Yo quiero leer lo que dice entonces Hebreos, el capítulo 1, el verso 2 en adelante. En estos últimos días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Interesante, ¿verdad? Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Así que interesante, porque nos damos cuenta que Dios envía un mensaje ¿por quién? Por Jesús, ¿verdad? No solo Él es el mensajero, Él es el mensaje. En Él se cumplen las promesas, ya lo hemos dicho. Pero ahora nos damos cuenta, ¿verdad?, que podemos conocer a Dios a través de Él, ¿verdad? Porque Él es el resplandor. Y hay una característica de Dios, que Él es luz. Que Él es luz. Por ejemplo, cuando Dios liberó al pueblo de Israel, nos damos cuenta, ¿verdad?, que Dios por el día los iba cubriendo con una nube cuando ellos salieron de Egipto, y cuando iban de noche en el desierto, Él era la columna de fuego, ¿verdad? Dice el Salmo 104, el verso 2 también, que Él tiene vestiduras, ¿verdad? Y está como luz, dice también, ¿verdad? Directamente. Bueno, antes de entrar al comentario, podemos abrir un paréntesis aquí, Omar, porque me gustaría también aclarar este punto, que debemos de tener cuidado en no hacer un mito esto, o mitizar esto, ¿verdad? Directamente diciendo de que Dios es la luz, entonces. No, Dios tiene luz, sí. Porque si puede haber tal vez algún problema al decir es que Dios es luz, entonces cualquier fuente de luz es Dios, ¿verdad? Entonces podemos adorarlo, puede pasar. No, Dios tiene luz. Y ya con eso podemos nosotros ya ser más claros, ¿verdad? Entonces ya directamente, por eso entramos y decimos, ¿verdad? Él es el resplandor de su gloria. ¿En quién conocemos entonces a Dios? Claro, por medio de Jesús. Y yo quiero resaltar algo también muy importante. Sabes, Denilson, que cuando Jesús se bautizó, ¿verdad? Nos dice, la historia también la conocemos, en donde una paloma desciende sobre él, de igual forma, algo sucede en el cielo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió? Una voz que se escucha que dice, este es mi Hijo amado. Luego de eso, en la transfiguración, algo extraordinario pasa también, ¿verdad? En donde Jesús dice que se transfiguró y su vestidura se volvió algo resplandeciente, ¿verdad? Como luz, algo, ¿verdad? Exacto, en donde también nos describe el texto bíblico que los discípulos que estaban ahí experimentando eso y observando ese acontecimiento, tuvieron que esconderse también. Luego de eso nosotros escuchamos otra expresión que también viene allí, de ese lugar, de la nube en donde se encontraba Jesús. ¿Qué palabra se dice? Este es mi Hijo amado, a Él seguidle, ¿verdad? Esa palabra nuevamente en donde se resalta, este es mi Hijo amado. Eso es tan importante porque entonces nosotros entendemos que aquí de igual forma en Hebreos también dice que Jesús es la expresión exacta de nuestro Padre eterno, del Padre celestial. Interesante. Dice San Juan 14:9, ¿verdad? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Pero Omar, ¿no crees que esto puede llegar a entenderse también? Tal vez como entonces decir, ¿verdad? Este es lo principal, entonces aquel resplandor no es lo principal. Porque como hemos dicho, ¿verdad? No debemos confundir eso de que Dios no es Jesús, ¿verdad? El Hijo. Sino tú aclaraste muy bien eso cuando decías, se conoce al Hijo directamente en el acto de la redención, ¿verdad? Exacto. En el proceso de la redención también, porque no es que Él haya tenido un inicio o algo así. Haya sido creado. ¿Verdad? Sino nos damos cuenta también que el texto bíblico que leíamos en Hebreos también da a entender esa parte de por quién hizo el universo. Pero como que puede llegar a entenderse nuevamente. El Padre es el director, ¿verdad? Y Él es como que el instrumento para hacerlo. Pero ya
¿cómo podemos llegar a entender ya esto, Omar, directamente? Porque ¿cuál es la naturaleza entonces de Cristo? ¿Cuál es la naturaleza del Hijo? ¿Cómo Claro. podemos entender eso? Exactamente, llamémoslo así, como que la naturaleza de nuestro Señor Jesús es simplemente, pues, es eterno, Él no tiene principio y no tiene final. En el libro de Proverbios encontramos algo de igual forma, pues ahí Salomón, ¿verdad? Quien escribió el libro de Proverbios, nos describe algo, digámosle así, una profecía en donde él dice: estaba yo en el principio con el Padre y yo era la felicidad de Él. Eso es tan impresionante, ¿verdad? Es decir, de que desde la eternidad Jesús ha sido uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces no podemos pensar de que Jesús tuvo un principio, tendrá un final, sino que en realidad son uno, es Dios también. Y yo quiero ejemplificar esto de esta manera: es que así como el sol no se puede percibir salvo por el resplandor de su luz, a Ajá. Dios lo conocemos a través de Jesús de igual forma. Desde nuestra perspectiva es como si los dos fueran uno solo. Así como el sol, ¿verdad? Tiene materia y bueno, de igual forma pues puede dar luz, ¿no es cierto?, por medio de su materia. Así también el Padre y Jesús son uno. Así como la luz y el sol son uno, así también nuestro Señor Jesús y el Padre eterno pues son uno y han sido uno desde las eternidades. Son uno. Y yo quiero entonces explicarlo de esta manera también, Omar, porque es interesante cómo lo dice la palabra de Dios. Dice Nehemías el capítulo 9, el verso 6. Solo tú eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, y la tierra y todo aquel que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas. Dice, ¿verdad? ¿Hablando de quién? De Jehová, de Dios directamente, Amén. ¿verdad? Entonces está diciendo aquí: tú lo creaste y también por tu palabra, por lo que tú dices, tú vivificas toda la creación, todo lo que has hecho. O sea que, ¿de quién depende de nuestra respiración? De Dios, ¿verdad? ¿De quién depende también el que nosotros vivamos un segundo, un minuto, una hora, un día? ¿De quién depende? De Dios. Él nos sustenta directamente. Es lo que dice el texto bíblico. Amén. Y en el Antiguo Testamento entonces de esta manera se presenta como a Dios. Pero sabemos muy bien entonces que Pablo ya es un poco más explícito, y en el Nuevo Testamento encontramos ya que algunos entonces piensan, como decíamos, ¿verdad?, que Jesús es el instrumento. No, sino Él es Dios también, porque Él es el creador, como dice ya Hebreos, ¿verdad? Él es el resplandor, sí. La luz es parte de la naturaleza del sol, decíamos muy bien, que lo entendemos muy bien. Ahora entonces, cuando Él dice que Él es el creador, Él refleja el mensaje, y entonces nos damos cuenta que Él no es excluido de esa naturaleza, sino Él es el Dios creador también, quien sustenta todo eso. Y eso es impresionante, Omar, cómo lo vemos. Y entendiendo esto, entendiendo quién es Jesús, entendiendo en realidad su naturaleza, que es uno con el Padre. Ahora quiero que vayamos también a lo que nos trae el día miércoles, ¿verdad? Por quien hizo el universo. Nos trae ese título. Es que el Padre, ¿verdad?, podemos entender que hizo por medio de nuestro Señor Jesús, la palabra viva, el universo entero. Es que podemos entender en la creación, en el libro de Génesis nos trae algo impresionante cuando dice, bueno, especialmente ahora hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿verdad? Habla en plural y nos habla especialmente de que pues hagamos al hombre. De igual forma sucede en la creación cuando Dios dice que se haga tal cosa, hayan los peces del mar, que hayan aves aquí, que hayan, bueno, árboles y todo lo que creó Jesús y también el Padre en el principio fue hecho por medio de ¿quién? Por medio de Jesús. Y entrando a esto también yo quisiera que puedas comentar con nosotros, de Nilson, lo que nos trae el día miércoles, por quien hizo el universo. Bueno, como decíamos, ¿verdad? Lo interesante es saber que el libro de Nehemías explica muy bien eso. Pero si regresamos a Hebreos nos damos cuenta entonces lo que dice, ¿verdad?, el texto 3, el que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. ¿Y de quién hablaba el Antiguo Testamento? De Dios. O sea que está diciendo, ¿verdad?, que ¿quién es Dios también? Es Jesús, el Hijo. Bueno, pero yo quiero explicarlo de esta manera. Hay muchos
muchas formas de poder explicar esto del título del Hijo de Dios. ¿A quién se le conoce como Hijo de Dios en primera parte? A Adán. Adán. Pero él es creado a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Él no es Dios, dice. Él es creado ¿a qué? A imagen. ¿Él entra en la naturaleza de Dios? No, no. Él refleja lo que es Dios directamente, ¿verdad? No es nuestro tema, pero decíamos, es muy importante para hablar de la imagen y semejanza. La imagen es esa característica semejante, ¿verdad? Al decir la manera intelectual, puede ser también, ¿verdad? La manera física. La manera física ya lo vemos especialmente en la semejanza, ¿verdad? Exacto. De esa manera. Bueno, Hijo de Dios también, o Dios dice, deja y libera a mi hijo. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Cuando se encuentran en Egipto, a través de Moisés los quiere libertar y le dice, libera a mi hijo. O sea, ¿hablando de quién? Del pueblo. Pero nuevamente vamos a hablar algo interesante. ¿Cuál era el objetivo de Dios? Rescatar, y luego de rescatar, de que ese grupo de personas reflejaran lo que se había descuidado, el mensaje de Dios. O sea que ellos eran los encargados de comunicar el mensaje a todas las personas, a todo el mundo, por medio de la vida de ellos. Así que nos damos cuenta que, ¿cómo se conoce al Hijo entonces? Porque, como decíamos, ¿verdad? Porque tiene las características del Padre, de esa manera. Amén. Pero ahora cuando hablamos de Jesús, no estamos hablando de un Hijo que entra en la naturaleza de estos que hemos hablado, no, sino en la naturaleza de Dios. Él es hijo, pero está en la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Lo hemos explicado muy bien, porque Él es el creador del universo, ¿verdad? Él es el que también actúa, o sea, directamente, ¿verdad? Aquí vemos conectado muy bien que el pensamiento del Padre, ¿quién lo ejecuta? El Hijo, porque es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, no se excluye. Así que de esa manera podemos llegar a comprenderlo, y yo creo que, Omar, realmente nos damos cuenta también, y yo quiero llegar a comprender esto, que este mensaje es un mensaje de esperanza, porque Dios es el Dios creador, Dios es un Dios sustentador. Jesús es el que ya más claramente se entiende que es en el Nuevo Testamento. Claro, yo quisiera leer contigo y compartir con nuestros hermanos el siguiente texto, que lo encontramos en el libro de Juan, en su capítulo 1, versículo 1 en adelante. Nos dice así: adelante. En el principio ya existía el verbo. En otras versiones nos dice la palabra. En el principio ya existía la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brillaba en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Y ahí encontramos algo impresionante. Más adelante nosotros podemos entender que esa palabra, que el que creó el universo, es nuestro Señor Jesús. Él Amén. es en realidad el que estaba en el principio, por quien hizo el universo. ¿Por qué hablamos tanto también del universo de Nilsson? Es que nosotros podemos entender que Dios se manifiesta y su amor se manifiesta en su obra de creación. Nosotros vemos allí un pajarillo volando, sus colores, una mariposa con sus matices, ¿verdad? Los atardeceres. ¿Quién permite que podamos observar esas maravillas que ningún hombre puede hacer? ¿Por qué las nubes se mueven y nadie los mueve? En realidad podemos entender, es cierto que la ciencia trata de, es que existen los arcoíris por esto, que las nubes por esto, que la ciencia siempre ha tratado de darle una explicación, ¿verdad? Pero más allá, detrás de todo eso, ¿quién está? Está el amor de Dios. Y detrás del universo entero, de la creación entera, está ¿quién? Jesús. Nuestro Señor Jesús. Amén. Con su amor abnegado para con nosotros. Amén. Así que nos damos cuenta que muy bien, ¿verdad? Cuando hablamos de la luz, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, está diciendo, ¿verdad? Yo soy Dios también. Cuando está diciendo directamente también de que Él vino a este mundo, no es porque Él es menos que el Padre, sino de esa manera podemos nosotros entender al Padre. Divinamente no podemos llegar a comprender porque nosotros no somos divinos. Fue necesario, ¿verdad?, que Él pudiera venir a hablarnos en nuestro ambiente, en nuestro lenguaje. Amén. Porque exacto. no es porque Él sea menos, sino porque por amor a nosotros lo hace. Yo creo que de esa manera podemos resumirlo también, pero también podemos llegar a comprender del gran amor de Jesús porque Él es el creador,
pero también es nuestro sustentador. Así que la naturaleza de Cristo no es excluida a la de Dios. Él es Dios también. Creo que podemos llegar a comprender muy bien esto también estudiando la palabra de Dios. Por eso les agradecemos por estar con nosotros acá en Escudriñando las Escrituras. Vamos a ir a la siguiente pausa y volveremos ya con la última parte de la lección de Escuela Sabática. Y continuamos nosotros aquí en el programa Escudriñando las Escrituras. Gracias por estar con nosotros. Estamos llegando a la tercera parte en estos postreros días. Hemos hablado de que también Dios ha cumplido muchas funciones. Es maravilloso comprender de que por medio de Jesús nosotros recibimos también la bendición de Dios. Y también esperamos y anhelamos que nosotros seamos bendecidos por Él. Pero cuando hablamos de estos postreros días nos damos cuenta que las promesas de Dios se intensifican en el cumplimiento, especialmente en la vida de Jesús. Y hay una de las partes interesantes, Omar, que ahora comprendemos, especialmente que podemos llegar a creer que tal vez Jesús pudo llegar a tener un inicio. ¿Cómo podemos llegar a entender el texto que dice, especialmente el libro de Hebreos, el capítulo 1, el verso 5, que yo quiero leerlo? A la cual de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, te he engendrado hoy. Ni tampoco, dice, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Hace la pregunta, pero haciendo referencia a de que, ¿cómo es eso de que Jesús pudo engendrarse? ¿A qué hace referencia realmente lo que dice el texto bíblico? Claro, es que entendemos muchas veces la palabra de Dios. Es importante, Denilson, que podamos estudiarlo con mucha oración y eso, ¿verdad? Y de igual forma no sacándolo de su contexto, ya que podemos entender aquí especialmente, como tú lo decías, yo quisiera volver a leer el versículo 5 del capítulo 1 del libro de Hebreos. Porque Dios nunca dijo a ningún ángel, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esa palabra engendrar viene como a nuestra mente. Bueno, entonces, ¿eso qué significa? Que en realidad Jesús fue creado o algo referente a eso. Pero sin embargo podemos entender. Yo quisiera leer y compartir juntamente contigo y nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan el siguiente texto. Adelante. Que lo encontramos en el libro de Job, en su capítulo 38 y versículo 2. Nos dice así: ¿quién eres tú para dudar de mi providencia y mostrar con tus palabras tu ignorancia? Muéstrame ahora tu valentía y respóndeme a estas preguntas. ¿Dónde estabas cuando yo afirmé la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. En realidad aquí, ¿sabes lo que estaba diciendo Dios a Job, verdad? Cuando Job desea pues defenderse y tanta cosa. Está envuelto en ese contexto. En realidad Dios le está diciendo, ¿dónde estabas tú cuando yo creé? Yo hice todo lo que existe en el universo. Yo soy eterno, en realidad estaba diciendo Dios. Y obviamente pues juntamente con nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Muéstrame si en realidad sabes tanto, le dice. Y entonces Job, aquí en la historia podemos entender que Job se queda sin palabras que decir. Bueno, yo quisiera también que tú puedas comentar con nosotros este título que compartimos del día jueves, que nos dice, yo te he engendrado hoy, que en realidad pues debemos de entenderlo bien. Bueno, yo quiero leer lo que dice el segundo libro de Samuel, el capítulo 7, que es uno de los textos que también podemos llegar a comprender en el verso 12 con lo que estamos explicando. Dice el verso 12, y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. ¿A quién está hablando aquí? A David, el cual saldrá de tus entrañas y afirmaré su reino, dice. O sea que está hablando directamente, ¿verdad? Que del linaje de ¿quién? De David va a salir alguien que especialmente va a afirmar su reino, va a ser para siempre. Y si nosotros podemos decirlo, si es hijo de David, ¿verdad? Es como ese rey davídico que estamos llegando a comprender la semana pasada. Pero decíamos, entonces, si es hijo de David, ¿cómo va a ser hijo de Dios? ¿Verdad? Exacto. Entonces, cuando el texto bíblico está hablando de que te he engendrado hoy, es que ese proceso de que en su momento se llegue a cumplir, que tú eres esa persona que se cumple la promesa, y especialmente al momento de decir, ahora necesitamos
que alguien entonces pueda cumplir esa promesa es Jesús, ¿verdad? Como nadie pudo cumplirlo lastimosamente, somos hombres pecadores, solo en Jesús podemos recibir esa promesa. Pero entonces dice ahora, ¿quién es ese? Aquel que se sienta allá en las alturas, a la diestra del Padre, ¿verdad? Amén. ¿Y quién es? Es Jesús. Prácticamente es como una adopción, por decirlo así, ¿verdad? O sea que antes no era catalogado como un hijo de Dios al momento de él poder salir victorioso, porque en la cruz del Calvario es cuando realmente él nuevamente toma el privilegio de ser el gobernante, ¿verdad? Afirma su reino, como dice. ¿Por qué? Porque se había perdido. Y el afirmar su reino, entonces está indicando, ¿verdad?, de que es el hijo de David. Pero como es hijo de Dios, entonces lo vamos a adoptar. Especialmente eso pasa cuando Jesús muere, Jesús resucita, Jesús asciende al cielo. Él es recibido especialmente como el Hijo de Dios ya completamente. Amén. Claro, y eso lo podemos ver de igual forma pues en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis nosotros podemos ver de igual forma la profecía que encontramos especialmente en el capítulo 4 y 5 del libro de Apocalipsis, en donde nosotros vemos una alabanza en el cielo, en donde pues se desarrolla especialmente en el capítulo 5 y el versículo 9, en donde quisiera leerlo, y nos dice, y cantaban este canto nuevo, tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos, porque fuiste sacrificado y derramaste tu sangre para redimir para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Entonces podemos entender de estos versículos que pues en el cielo, como tú lo decías, cuando Jesús asciende al cielo sucede algo interesante. El Padre lo sienta al lado de su trono, ¿verdad? Y como tú lo decías, lo adopta como su hijo. No en el sentido como su hijo. No en el sentido como, bueno, él fue creado, yo lo hice, y bueno, es mi hijo, yo lo crié y todo eso. Sino que en el sentido de que ha redimido a la raza humana. Así es. Ha vencido la muerte. Ahora asciende al cielo, pues el Padre lo adopta como su hijo. No igual a los ángeles, sino que, bueno, superior a los ángeles. Y yo quiero leer lo que dice entonces Romanos, porque Romanos especialmente lo explica muy bien. Romanos el capítulo 1, el verso 4, y con esto pues también vamos dando una conclusión, ¿verdad?, a nuestro tema. Exacto. Que estamos estudiando. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos, ¿verdad? Jesús murió. En ese momento Él venció, pero por su resurrección nos damos cuenta que se cumple la promesa de Dios, ¿verdad? Él nuevamente, en Él podemos llegar a tener la victoria. Dice, Él resucita, luego de que Él resucita, Él asciende al cielo. ¿Y Él qué dice? El que fue declarado Hijo de Dios. O sea que no es porque Él tenga inicio, sino porque en Él encontramos el cumplimiento de la promesa de que en Él ustedes pueden llegar a obtener la salvación. Y es que es maravilloso. Y vamos a verlo también más adelante, Omar, que en el libro de Hebreos encontramos de que Dios ha prometido algo y podemos recibirlo, ¿verdad?, por medio de Él. Así que, Omar, ya para ir terminando también, ¿qué podemos decir a manera de conclusión acerca de lo que hemos estudiado esta semana? Claro, es que yo quisiera resaltar también algo. Es que hasta por lógica es mejor creer que Jesús no tuvo principio. No es que nosotros estemos guiados por la lógica, porque la lógica humana muchas veces no es la verdad. No es que, bueno, guiémonos, hermanos, por la lógica, no. Pero así, sentándonos y colocándonos a pensar, es mejor pensar que en un Dios todopoderoso. Y como repito, no es que nosotros estemos guiándonos por la lógica, sino por la verdad, y la verdad está aquí escrito. En realidad, queridos hermanos que nos ven y nos escuchan, algo maravilloso es esto, es que nuestro Señor Jesús, nuestro amigo fiel, nuestra roca eterna, Él nos comprende a nosotros también, y Él es todopoderoso. Él puede hacer grandes maravillas en nuestra vida, y esto es lo que podemos y debemos de entender, de que nuestro Señor Jesús es uno con el Padre Celestial, y ha sido así desde el principio, y así será cuando Él venga por segunda vez, y aun cuando estemos en el cielo, será así sempiternamente. Amén. Él es el Hijo prometido. ¿Quién? Jesús, ¿verdad? Amén. Lastimosamente, como seres humanos, no podemos
directamente ser esos recibidores de la promesa. ¿Por qué? Porque nosotros como pecadores recibimos maldición, pero Él, siendo un Hijo perfecto, recibió la bendición. Él nos da su bendición, toma nuestra maldición para decirnos: ustedes también pueden recibir la promesa. Así que hemos estudiado este tema interesante en el libro de Hebreos, pero deseamos de todo corazón también que este mensaje haya llegado al corazón y haya traído esperanza a cada uno de nosotros, que en Jesús está nuestra esperanza. Vamos a terminar con una oración. Queremos invitarle para que también nos pueda acompañar. Nuestro Dios, en este momento nos sentimos altamente agradecidos, porque sabemos que desde el inicio, allá con Adán y Eva, Señor, tú deseaste también que podamos tener esa enemistad con el pecado. Prometiste a un hijo. Perdónanos, Señor, también porque lastimosamente nuestros impulsos, nuestra naturaleza siempre ha ido al pecado. Pero gracias te damos, porque también, sabiendo que era necesario que Jesús bajara a este lugar, así también Él decidió hacerlo. Así que también hoy agradecemos por ese sacrificio maravilloso, porque entregó su vida por cada uno de nosotros. Y sabemos que en Él podemos recibir también la promesa de la salvación. Señor, suplicamos entonces que a través de este estudio también nuestros hermanos, amigos que nos ven, puedan recibir mensaje de consolación, de esperanza para sus vidas, y saber también que las promesas que tú has hecho para su vida están pronto también a cumplirse. Ha dado inicio en Jesús también, pero llegará a cumplirse completamente cuando Él venga, Señor. Así que gracias te damos a ti, porque podemos conocerte también por medio de tu Hijo Jesús. Gracias por entonces tener a Jesús en nuestra vida, y gracias por enviarnos este mensaje maravilloso. Queremos suplicarte entonces que seas con nosotros, y lo pedimos en el nombre de Jesús, quien nos conectamos nuevamente contigo. Amén y amén.